Gente, bueno, muy buenas noches. Bueno, otra vez este jueves para compartir con Serviac. Bueno, el tema de hoy, si vivir en el pasado es vivir. Una pregunta interesante. Porque una cosa es recordar el pasado, que todo lo podemos recordar tranquilamente. Otra cosa es vivir en el pasado. Otra cosa es cuando nuestro presente no es presente, es pasado. ¿Sí? Ese pasado que se repite constantemente. Es como creer que por cambiar de pelaje del caballo que montamos, no es un caballo. Los pelajes van variando, sí, pero sigue siendo un caballo. Aunque el aunque el pasado se disfrace de miles de formas, sigue siendo pasado. Ahora, ¿cómo se genera el pasado, por decirlo así de alguna manera? Siempre tiene que haber lo que podemos llamar un ente. Un ente es la cosa o la persona que existe y que provoca una acción. Por ejemplo, a mí entra una persona a mi casa y me asalta, va a provocar una acción. Entra una tormenta y me saca la casa, bueno, son la cosa y la persona. Siempre se necesita un ente que provoca un hecho. A través de una acción provoca un hecho. Ese hecho va a provocar una vivencia. La mente se encarga de que ese hecho, ¿sí?, produzca una vivencia, o sea, una emoción. Y se entiende que esa emoción, a cargo de la conciencia, se convierte en una experiencia. O sea que hay un ente, un hecho, una vivencia, una experiencia, y esa experiencia, ¿dónde se guarda? En la memoria. Por eso es importante convertir las vivencias, ya lo hemos hablado, en experiencia. No existen malas experiencias. Pueden existir o considerar malas vivencias o vivencias negativas, pero toda experiencia, una vez que algo está convertido en experiencia, toda experiencia es buena, porque experiencia es comprender, primero entender esa vivencia, luego comprenderla e integrarla a la conciencia. Una vez que esté integrada, esa vivencia no se repite. ¿Sí? Si yo voy a manejar, como ya está integrado en forma de experiencia la posibilidad de manejar un auto, no tengo que repetir todos los días la vivencia de aprender, de repasar con un librito, este es tal cosa, esta es tal otra, este es el volante, para nada. Una vez que yo tengo la experiencia, yo no tengo que repetir desde la base, porque ya forma parte de mí, ya forma parte de mi memoria, de mi experiencia. Ahora bien, se entiende que aquí hay dos factores que intervienen. Uno es la mente, transformando el hecho en vivencia. Porque, lógicamente, necesito una cuestión intelectual para interpretar lo que está pasando. Pero luego la conciencia se encarga de transformarlo en experiencia. ¿Y dónde ocurre eso? En el presente. ¿Qué sucede si yo no estoy en un estado de conciencia? O sea que una mente condicionada, esta mente egoica, es la que se hace cargo. Evidentemente hay un eslabón de esta cadena que se encarga de crear el pasado, que no va a estar. No va a estar la conciencia plena. Va a estar a cargo la mente egoica. Entonces esa vivencia no se puede convertir en experiencia. No se puede convertir en experiencia. Entonces la memoria no es experiencia, es pura vivencia. Nuestra memoria está llena de vivencias que se empiezan a acumular y se siguen acumulando. Porque lógicamente los hechos no dejan de suceder. Porque la cosa que existe, llámese algo o alguien, llámese trabajo, llámese las relaciones sentimentales, relaciones laborales con las personas, con lo que sea, sigue sucediendo, no se puede parar.
Los hechos no se pueden parar. Y si yo no hago nada, también es un hecho, es una acción. Todo es un hecho continuo. Continuo, continuo, continuo. Ahora, ¿por qué la mayoría de la gente vive en el pasado? Es decir, hace que el presente no sea presente, porque el presente es pura conciencia, y lo convierte en pasado. Perdón, y lo mantiene como pasado. ¿Por qué? Porque es más fácil. Porque es mucho más cómodo. Porque el pasado ya está hecho. En cambio, el presente hay que crearlo de instante en instante. Porque el presente es totalmente dinámico. El pasado no. El pasado es limitado a la memoria, a la acumulación. ¿Los conocimientos son ilimitados? No. Son totalmente limitados. Entonces, si la mente es limitada, ¿cómo la mente limitada va a hacer contacto con lo ilimitado que es la conciencia? ¿Cómo la mente limitada va a solucionar los propios problemas que causa una mente limitada? Es decir, una mente condicionada. Y repito, y esto es objetivo, los conocimientos son totalmente limitados. Está limitado más allá de que hay personas que tienen más conocimientos que otras, pero está limitado a, la capacidad de estudio, a la oportunidad de estudio y a la capacidad de memoria, pero por más capacidad que tengamos, hay un límite. En cambio, la conciencia, como inteligencia intrapersonal, como no necesita intelecto ni razonamiento, es intuición, es ilimitada. Es ilimitada. Porque yo intelectualmente, para comunicarme con alguien, necesito objetos. Necesito un teléfono, necesito alguna forma de comunicarme objetiva, ilimitada. Yo mando un WhatsApp, no me contesta, estoy limitado. Llamo, no me atienden, estoy limitado. En cambio, la intuición es ilimitada. ¿Cuántas personas, sobre todo las madres con los hijos o entre gemelos, dicen, a mi hija le pasó algo, a mi hija le pasó algo, entran, se contactan y ciertamente le había pasado algo. O simplemente con decir, tengo tal persona en la cabeza dando vueltas, la llamo y automáticamente esa persona también nos tenía en su cabeza. Y yo, qué casualidad, no hay casualidades. La conciencia es ilimitada y va más allá de las limitaciones de la mente. Entonces, ¿por qué elegimos el pasado? ¿Por qué se elige rumiar el pasado? Repito, porque es más fácil. Porque lamentarse no requiere esfuerzo, no requiere voluntad. ¿Qué voluntad yo necesito para lamentarme? Es automático. Te encontrás con un amigo, ¿cómo andás? Viste, tirando para acá, para allá, automáticamente. Y si la charla, en general, ya de 50 y pico de años en adelante, dice, no, vos sabés que me hice mal en este dedo meñique, no, vos no sabés, yo como tengo la cadera, y aparte le operaron a mi mamá, a mi papá, y empiezan toda la catarata de desgracias, porque es más fácil. Lamentarse no requiere esfuerzo. Es la gran zona de confort. El rumiar el pasado porque, repito, ya está hecho. Dígame, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué esfuerzo hay que hacer? Ni siquiera intelectual para recordar el pasado y vivenciarlo. Nada, ya está. ¿Por qué? Porque a su vez la mente egoica le es mucho más fácil destruir que construir. Es más, no construye absolutamente nada. Cuando la mente está a cargo de nuestras vidas, se transforma en ego. No en una mente práctica, dinámica y extremadamente útil y compleja y milagrosa. Para nada. El ego es el yo falso. Es el dueño de nuestro propio infierno, es el
el demonio de nuestro propio infierno. Y es totalmente destructivo porque, repito, destruir es más cómodo. Y la energía del ego es el miedo, porque conquistar el presente se necesita valor, se necesita voluntad, y repito, es de instante en instante, es dinámico, no para. No dice, ay, ya estoy en el presente. Dijiste eso y esa frase automáticamente ya es pasado. ¿Qué estoy creando de instante en instante? ¿Estoy creando conciencia? Porque la palabra crear no significa que yo de instante en instante estoy haciendo maravillas. Lo que tengo que descubrir, porque en sí crear o inventar es descubrir. Si yo invento, es un descubrimiento científico. Si yo creo, es un descubrimiento artístico o personal o intuitivo, como lo quieran llamar. Pero todo es descubrimiento. ¿Qué descubrí de mí hoy? ¿Descubrí algo nuevo? ¿Me descubrí a mí en lo cotidiano? ¿Me descubrí a mí cuidándome mejor? ¿Me descubrí nutriéndome mejor, nutriendo mi cuerpo? ¿Me descubrí haciendo ejercicio? ¿Me descubrí leyendo? ¿Me descubrí investigando algún tema que siempre lo tuve ahí pendiente? ¿Me descubrí estudiando algo nuevo? ¿Qué descubrí hoy de mí en este presente? ¿O simplemente fui un organito que repite y repite la misma musiquita? Entonces, si el pasado es memoria, pero esta memoria, este pasado, fue fabricado por el ego, lo único que voy a tener es puras vivencias. Y lógicamente, esas vivencias van a provocar hechos. Y esos hechos en sí van a ser exactamente iguales. Como dije, van a cambiar el pelaje del caballo, pero va a seguir siendo un caballo. No, mi vida cambió porque ahora estoy con un caballo marrón, mañana con un caballo negro, son todos caballos. Más tarde o más temprano se van a enterar que es caballo. No, porque el tipo es divino, porque la mujer es divina, es bárbaro, nada que ver con el otro, bla, 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 bla. No, van a ver que con este, lo mismo. Exactamente lo mismo. Ahora bien, ¿cómo me despierto en ese sentido? ¿Cuál es el pequeño, no digo secreto porque no hay secretos, la pequeña acción de descubrir cuándo estoy viviendo el pasado en el presente? Es la anticipación del pensamiento. Acá cabe una linda pregunta. ¿Uno se puede anticipar al pensamiento? Digamos que sí. También aquí podemos estudiar un encadenamiento. Lo sugiero que lo investiguen, pueden estar de acuerdo o no. Pero en general, aunque la diferencia puede ser hasta de milisegundos, primero hay un sentimiento. Hay un sentir. Automáticamente viene un pensar, un pensamiento. El pensamiento genera una palabra, aunque no sea verbal, internamente hay palabras, discursos inclusive. Y esa palabra luego se materializa en una acción, en un hecho, que vuelve a generar ese hecho, otra vivencia, y así la cadenita. Así la calecita. Pero la calecita está lleno de muñequitos. Sí, porque un día monté un cisne, otro día monté el chanchito, otro día monté el corcel, otro día un autito, un avioncito, todo muy lindo, pero ese es el engaño del ego. Sigo en la calecita del miedo. Sigo en la calecita del miedo. Por eso fíjense la humildad cómo funciona, por miedo. Te infunden miedo a través del castigo. Primero te dan el reglamento a nivel constitucional, a nivel político, a nivel empresarial, a nivel religioso, ni hablar, y luego el castigo. Porque el ego
que vive en el miedo, que la energía que le da vida es el miedo, necesita castigo. En cambio, el estado de conciencia no necesita castigo, porque sabe diferenciar quién es realmente, busca la libertad de ser uno mismo sin interferir con la vida de nadie. Como yo quiero la libertad de ser yo mismo, no interfiero. Esa es una de las bases, una regla de oro, no interferir en la posibilidad de que otra persona también sea libre. Ser libre tiene que ser a costa de nadie. Tiene que ser a costa de mi despertar de la estupidez a la sabiduría, de estar dormido, de estar aturdido, a despertarme. Y ese despertar no quiere decir que me convierta en un ser de luz, un angelito, no. El ser despierto significa que me conecto con lo cotidiano, con lo dinámico, con lo creativo, con seguir descubriéndome de instante en instante. Descubriéndome cuando cocino, descubriéndome cuando me baño, descubriéndome cuando estoy escuchando. Y sobre todo descubriéndome cuando estoy eligiendo. Que el jueves que viene vamos a tratar ese tema. Elegir sin depender. Interesante. Pero lo dejamos para el jueves. El jueves que viene vamos a ver elegir sin depender. Ahora bien, volvemos. ¿Me puedo anticipar al pensamiento? Sí, porque antes hay un sentir. Un ejemplo. Yo estoy en una reunión y entra una persona que me atrae mucho, que me atrajo. ¿Tengo un pensamiento directo? No. Primero es un sentir. Qué buena que está, qué bueno que está, qué atractivo. Es un sentir. Y luego viene el pensamiento. ¿Cómo me acerco a esa persona? Y cuando me acerco a ese pensamiento lo materializo en palabra. Y la palabra crea la acción. Entonces, sentimiento, pensamiento. El pensamiento se materializa en palabra, la verbalizo y eso causa una acción, un hecho. Que después se verá si es un hecho agradable o desagradable. Se verá. Si yo me doy un martillazo en el dedo, ¿tengo un pensamiento o un sentimiento? En el preciso instante. Primero un sentimiento. Y después viene el pensamiento que se transforma en milisegundos en palabras. Y no precisamente las palabras como recorcholis, santo, bendito sea el Señor por el martillazo que me di. Para nada. Ya sabemos la materialización de las palabras después de un martillazo. Pero automáticamente uno no piensa, siente. Entonces, ¿qué me hace ser consciente en el presente? ¿Qué siento? Siento que va a venir palabras con las cuales voy a herir, con las cuales luego me voy a arrepentir, con las cuales son palabras que no son de mi conciencia, sino que son de mi condicionamiento. Y ahí paro, ahí corto, respiro, porque tuve el milagro de ser consciente. Ser consciente es el gran milagro, es la gran comunión con el todo. Recuerden que uno es universo manifestado como cada uno es. En este caso, soy universo manifestándose como Quique. Hay partes del universo que se manifiestan como una flor, como un insecto, como otro animal, como una montaña. Pero somos manifestación, no creación. Eso es el gran milagro del entendimiento. Somos manifestación, no creación. La creación es limitada. Algo creado tiene límites y muchas fallas. En cambio, la conciencia, como tiene la capacidad de descubrirse y recrearse de instante en instante,
es evolución. Y el universo es evolución, es orden, evolución. Entonces, cuando uno tiene ese sentimiento y se da cuenta antes de que eso se convierta en pensamiento y que ese pensamiento sea de origen egoico, ahí está. Esas vivencias se empiezan a convertir en experiencia y ya no se acumula. No tengo un pasado en mi memoria lleno de vivencias puras y no experiencia. Porque si las vivencias no se convierten en experiencia, las vivencias van a crear los mismos hechos, las mismas acciones. Y encima sigo acumulando, sigo acumulando, sigo acumulando. Y vamos a vivir eternamente de terapia en terapia. De terapia en terapia, la terapia que se les ocurra. Y repito y aclaro, una cosa es tener enfermedades psicológicas, trastornos psicológicos o estar condicionado psicológicamente. Yo me refiero al condicionamiento psicológico. ¿Sí? No, repito y lo aclaro para que ningún psicólogo o terapeuta se me enoje ni mucho menos, y con razón, porque una cosa es la enfermedad, otra cosa son los trastornos. Yo no estoy hablando de personas afectadas de esa manera, sino las personas que están dormidas y tienen todas las herramientas para despertarse. Nada más que es mucho más cómodo el lamento, porque no hay esfuerzo. Entonces juéguense por contemplar sus sentimientos, el sentir, ¿de dónde viene ese sentir? ¿De mi conciencia o del ego que vuelve a repetirse con lo mismo, utilizando las vivencias acumuladas para repetirse? Entonces, ese encadenamiento de sentimiento, pensamiento, palabra, porque el sentimiento precede al pensamiento, el pensamiento precede a la palabra y la palabra precede al hecho, a la acción. ¿Sí? Entonces, bueno, es tarea, ¿qué es la meditación activa? Justamente, de registrar ese sentimiento aquí, ahora, y háganse esa pregunta: ¿qué descubrí hoy de mí? Pero no hoy a la noche. Acuérdense, estén atentos de uno mismo, de cuando esos sentimientos empiezan a ser pensamientos. Y ahí paro. Respiro y paro. Muy bien, vamos al ejercicio de hoy. Buscamos nuestra posición, ¿sí? La barbilla levemente baja, los dientes no se tocan, la lengua toca el paladar, los párpados cerrados, la columna derecha, los hombros caídos, las manos en el regazo, los pies plantados en el piso o con los tobillos cruzados delante de la silla. Y vamos a repasar, como siempre, las 4 fases de un ciclo de respiratorio, que es inspiración, retención, exhalación, retención. Sabemos que 1 y 3 corresponde a la inhalación y a la exhalación, y 3 y 4 a las retenciones respectivas. Y voy a ser consciente de cada número y cada acción. Nos preparamos. 1, inhalo. 2, retengo. 3, exhalo. 4, retengo. 1, inhalo. 2, retengo. 3, exhalo. 4, retengo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4. Muy bien. 1, 2, 3, 4. Muy bien. Ya nos conectamos a la respiración diafragmática. En el preciso instante que inhalo, siento aire fresco en la base de la nariz y se dilata el abdomen. Exhalo, se contrae el abdomen y siento la salida del aire cálido. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Ahora los invito a hacer un ejercicio. Les pido por favor que abran los ojos y observen lo que voy a hacer. Vamos a hacer lo que se llama tapping. Son pequeños golpecitos. En este caso lo vamos a hacer en la frente. Pequeños golpecitos. Ya podemos cerrar los ojos. Y vamos a inhalar y exhalar. Vamos hacia las sienes. Nos acercamos al entrecejo. Vamos hacia arriba. Luego volvemos a abrir hacia los costados. Volvemos a bajar. Volvemos a las sienes. Vamos al entrecejo. Seguimos respirando diafragmáticamente. Llegamos al entrecejo. Elevamos. Bajamos. Vamos haciendo ese circuito. Nos concentramos en el golpeteo y dejamos que la respiración se haga cargo del sistema nervioso autónomo. Toda nuestra atención va al golpeteo. Ahora abrimos los ojos y observen, podemos ir debajo de los ojos, tocando las órbitas oculares. Y vamos bajando por las mejillas, en los pómulos, mejillas, mentón. Los dientes no se tocan. Elevamos. Ahora nos acercamos a los bordes de la nariz, en la unión de la cara con las alas de las narices. Arriba. Hacemos pequeños golpecitos en el tabique de la nariz. Volvemos a los pómulos. Vamos a las sienes. Bajamos nuevamente. Nos separamos del entrecejo hasta las sienes y hacemos pequeños golpeteos por el borde posterior de la oreja. Llevamos toda nuestra atención al pequeño golpeteo. Volvemos a las sienes.
Vamos bajando suavemente y llevamos las manos al regazo. Y ahora contemplamos la sensación en nuestro rostro y en el cuerpo. Nos quedamos así un minuto. Observen la respiración sin intervenir. Observen la sensación del rostro. Hacemos una inhalación profunda. Exhalamos. Muy bien. Esta técnica del topping tapping, que es el golpeteo, vamos a hablar en español, este golpeteo, relaja mucho. Incluso lo podemos hacer acostados antes de dormirnos o hacérselo con los chicos. Anda muy bien, con los niños anda muy bien. Los podemos acostar, no le podemos hacer, esto no causa ningún tipo de daño. Que se acuesten, podemos poner un saumerio, una linda música relajante. Hay música relajante para niños espectaculares, más los chicos que hoy por hoy están mucho tiempo encerrados y le hacen esta técnica. También podemos ir por el cuero cabelludo, Yo no lo hago mucho por el cuero cabelludo porque a veces me enredo con el cabello. Mentira. ¿Sí? Y van a notar, si uno puede contemplarlo, puede concentrarse en lo que está haciendo, cómo corre, por decirlo así, una vibración, una sensación eléctrica, por decirlo así, un hormigueo que da mucho, mucho placer y mucha relajación. ¿Sí? Háganlo con los chicos, con cualquiera, o ustedes mismos cuando están acostados, antes de dormir. ¿Sí? Bueno, gente querida, les agradezco compartir conmigo este momento aquí en Serviac. El jueves que viene vamos a hablar de elegir sin depender. Otro tema me parece muy interesante. Bueno, gente querida, Quique Marín les da las buenas noches. Muchísimas gracias y nos vemos el jueves próximo.